carta a los Efesios, el capítulo 4. Mire, vamos a empezar, para no perder la idea del apóstol, vamos a empezar desde el versículo 11, pero realmente el énfasis lo vamos a poner hoy en el versículo 14. Dice así, Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hasta aquí nada más en la lectura. El versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Si ustedes van a la carta de Santiago, más adelante en la Biblia, en el capítulo 1 de la carta de Santiago, el versículo 5, dice así, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. El domingo pasado habíamos empezado a hablar del gran problema que tiene nuestra sociedad, que no pasa muchas veces por las cosas que nosotros creemos, sino que hay un problema de fondo, y es que no consigue el hombre de este siglo y del siglo pasado también, no consigue alcanzar la madurez como persona. Es decir, no llegamos a ser realmente adultos, nos quedamos en la adolescencia. ¿Y por qué sucede esto? Porque muchas veces creemos que, así como el crecimiento físico se va dando automáticamente a medida que nos alimentamos y vamos creciendo, creemos que la parte emocional y la parte espiritual crecen en la misma forma, y no es así. Y cuando hablamos de este estacionamiento, estamos hablando del estacionamiento no físicamente. Todos crecemos físicamente y llegamos a la madurez, pero usted sabe que muchas veces usted se encuentra con personas que por los años ya tendrían que ser personas asentadas, personas sabias en la vida, y que sin embargo son, como dice aquí Santiago, como olas del mar que van de un lado para otro como si fueran chiquilines. El cristiano está llamado a que se produzca en él la madurez espiritual. El apóstol Pablo, cuando escribe aquí en la carta a los Efesios, dice que todo el movimiento de la iglesia, toda la enseñanza, todo lo que hacemos tiene una meta, que es que cada uno llegue al conocimiento pleno del Señor Jesucristo, llegue a la plenitud de la vida en Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, para que no exista en nosotros la fluctuación. La palabra fluctuación tiene que ver con el fluir y tiene que ver con los líquidos, y designa la palabra el movimiento de un cuerpo flotante cuando se agitan las aguas, que empieza a moverse de un lado para otro. Nosotros lo vemos cuando nos acercamos, por ejemplo, a un río, y el río corre y las cosas que están se mueven de un lado hacia otro. Ahora, cuando se habla del hombre, se dice que vacila entre opiniones, y se dice que no tiene que ser un cristiano, no tiene que ser una persona fluctuante, es decir, que se va de un extremo al otro. ¿Por qué? Porque la fluctuación habla de inestabilidad, de vacilación, de inseguridad, y cuando nosotros tenemos esto, que fluctuamos, que vamos de un lado para otro, ¿no? y no establecemos un principio de crecimiento en nuestra vida, de que tengo que asentarme en esto y tengo que crecer, y nos movemos de un lado para otro, la vida no avanza, nos quedamos en ese lugar.
Hoy nosotros lo vemos afuera, en el pueblo, y no solamente en el nuestro, sino en todos los pueblos, que hay un temor a tomar decisiones de largo plazo. Parecería que cuando hay que tomar una decisión que va para el año que viene, o para el otro año, o para toda la vida, la persona se asusta. Y entonces trata de vivir dentro de lo provisorio. Por eso se hacen y se deshacen parejas, por eso no llegan nunca, ya tenemos instalada la palabra pareja, ya hemos quitado la palabra matrimonio, porque matrimonio implica tiempo, matrimonio es un oficio de madre, de padre, es una tarea a largo plazo, entonces queremos pareja, pero no queremos matrimonio. Fíjense cómo ha decaído la palabra matrimonio, que ya no la usamos más, ¿no? Y designamos ya con esto a la unión que sabemos que es pasajera. Y se inventan cosas absurdas como el poliamor o el matrimonio homosexual, porque nadie cree que esto pueda ser para toda la vida. Y quieren probar absolutamente todas las cosas. La fluctuación espiritual siempre es terrible, y mucho más terrible cuando se da en un cristiano que es fluctuante espiritualmente. Hay una historia en el Antiguo Testamento que ilustra lo que es realmente la fluctuación. Dice que cuando el rey de Asiria se llevó prisionero a todas las tribus del norte de Israel, se los llevó a todos, de acuerdo a la usanza de la época, cuando alguien conquistaba un pueblo, lo sacaba de su tierra y se lo llevaba para trabajar en la tierra de él, para hacer las cosas de sirviente en su tierra. Asiria tenía esto, y el rey se llevó a toda la gente y por supuesto que quedó toda una provincia grande deshabitada. Ahora, esa provincia tenía riquezas, tenía casas, tenía lugar donde residir. Entonces dijo, no lo podemos dejar totalmente deshabitado, pero vamos a tomar, ya que él había conquistado tantos pueblos, vamos a tomar de varios pueblos de estos conquistados y los vamos a llevar allí para que formen una comunidad. Por supuesto que puso de varios lugares para que no hubiera allí la posibilidad de una rebelión. Quiere decir que llegaron allí gente que venía de diferentes pueblos, que nunca había estado en ese lugar, y se instalaron. Pero en el tiempo que había estado eso deshabitado, nos cuenta la Biblia que habían crecido las fieras, había leones en ese momento. ¿Y qué pasó? Que se instala toda esta gente allí y los leones empiezan a atacarlos y se comen hoy uno, mañana se comen otro, hasta que se transforman en un peligro. La gente empieza a pensar, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Y entonces dice, lo que pasa es que nosotros adoramos a otros dioses y esta es la tierra de Jehová, el Dios, y nosotros no sabemos cómo rendirle culto a él. Se presentaron ante el rey de Siria y le dijeron, mire, nos están comiendo los leones. Necesitamos que en alguna forma nos enseñen cuál es el Dios que gobierna en ese lugar para que pare el asunto de los leones. Entonces el rey de Siria llama a un sacerdote que está prisionero allí y le dice, vaya y explíqueles cuál es la fe que hay en ese lugar. Y el sacerdote va a ese lugar y empieza a enseñarles a ellos quién es Jehová. Y entonces la reacción del pueblo es que escucharon las proezas del Éxodo, les enseñó la ley de Moisés, y dice, tomaron una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? La decisión es, vamos a tener temor de Jehová y vamos a adorar a nuestros dioses. Y entonces dice, y así temieron a Jehová, aquella gente, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Hicieron las dos cosas, ¿no? Y también sus hijos y sus nietos hicieron como hicieron sus padres, hasta el día de hoy, hasta el día en que se escribe el libro de Reyes. Dice, hasta este momento están así. Entonces quiere decir que ellos levantaron los altares a sus dioses y dijeron, sí, a Jehová también, para estar tranquilos. Pero después honramos a todo y fluctuaban de un lado hacia otro. Y eso es la fluctuación. Cuando no tenemos claro, cuando claudicamos, cuando aceptamos los opuestos, cuando falta compromiso, es una manifestación de inmadurez.
Lo mismo le sucedió incluso al pueblo de Israel más adelante, cuando Elías llama al pueblo porque se han ido detrás de los Baales y le dice, bueno, muchachos, decídanse, si Jehová es Dios, síganlo, y si son los Baales, síganlo a ellos, pero no junten todas las cosas. Y el problema del cristiano es eso, que a veces nosotros tenemos nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo, pero se aparecen otras cosas y aparecen otros ídolos en nuestra vida que hacen que nuestra fe empiece a ser una fe claudicante. Cuando el Señor estaba aquí sobre la tierra, siempre condenó la fluctuación y siempre condenó abiertamente la fluctuación. El Señor había cruzado un día el mar de Galilea, buscaba un lugar de descanso y resulta que una multitud se fue, lo siguió y el Señor le dijo a los discípulos después que lo escucharon durante mucho tiempo, porque iban para escuchar lo que Jesús enseñaba, dice, pero esta gente no la podemos mandar así, necesitan comer, y se hizo la multiplicación de los panes y los peces. Lo que quiere decir que esa gente fue por lo espiritual y tuvo como cosa accesoria lo material. Al otro día se levantan todos, que estaban muy lejos de su casa, y lo van a buscar nuevamente a Jesús. Jesús se había ido. Había tomado el barco, había cruzado el mar de Galilea, estaba en la otra punta. Entonces se fueron todos allí. Y se acercaron nuevamente a Jesús. Y comienza Jesús a hablarle, y entonces le empiezan a pedir que haga un milagro, que haga un milagro. Y Jesús no responde a esto, y en un momento Jesús le dice, ustedes me buscan porque comieron el pan hasta llenarse, y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece. Les está diciendo, no se puede estar fluctuante así, de que tomo lo espiritual, pero sigo por lo material. El Señor trae un mensaje espiritual, pues entonces escuchemos lo espiritual. Y no les multiplicó el pan. ¿Y qué pasó? Que muchos de ellos se fueron, porque la idea que ellos tenían era la idea de que le tenía que dar el pan también, y se fueron. Y Jesús llamó a los discípulos y le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Porque no quiero gente fluctuante conmigo. No quiero que hoy uno esté acá y otro esté en otro lado. No, si ustedes me están siguiendo, me están siguiendo. Y si no, váyanse con los que se fueron. Pero acá el asunto es así. Y creo que esta es una de las cosas que tenemos que entender, que el Señor no aceptaba en ellos que fluctuaran. El apóstol Pablo escribe aquí y dice que el cristiano no puede ser fluctuante, que toda la que hace la iglesia y todo el esfuerzo tiende a que los cristianos no sean fluctuantes, sepan andar como cristianos. Y él dice, no seamos como niños fluctuantes, como niños fluctuantes. Fíjese que el chico siempre es fluctuante. Hoy juega con una cosa, mañana juega con otra, hoy le gusta esto, mañana lo otro. Hoy le pregunta al chico, ¿qué querés ser cuando sea grande? Quiero ser bombero. Y después a los 2 días le pregunta y dice, quiero ser policía. ¿Por qué? Porque se está formando todavía. Pero cuando usted pasó cierta edad y todavía sigue en esta forma, entonces es una persona fluctuante. El apóstol Pablo les dice a los filipenses, miren, yo una cosa hago, dejo lo que está atrás y sigo a lo que está adelante, prosigo a la meta, como diciendo, estoy en una carrera, no puedo andar dándome vuelta para un lado y para el otro, picoteando aquí, picoteando allá. Sí, hemos estado hablando bastante en el último tiempo acerca de echar raíces, de tener cimiento, de que nadie yendo y viniendo crece, nadie, que uno tiene que afirmarse en algo y crecer. Y por eso se nos llama a que seamos aptos para el reino de Dios. Los niños en la plaza juegan. Tiene varios juegos los chicos en la plaza. Esos juegos son el testimonio de su inmadurez. ¿Usted se dio cuenta? Es decir, yo no me imagino a ninguno de ustedes grandes que están ya sentados en el sub y baja o tirándose por el tobogán. ¿No es cierto? Esos juegos son juegos de inmadurez. Hay cristianos que todavía están espiritualmente en el sub y baja. Usted lo encuentra un día y está eufórico, gritando, gloria a Dios, maravilla, el Señor ha hecho.
está arriba en ese momento, es decir, en el sub y baja está arriba, ¿no? Está emprendedor, se entrega entusiasta, usted no lo tiene que empujar, ya tiene un empuje tremendo. Va al otro día y encuentra que está abajo, deprimido, ando bajoneado, creo que el Señor me abandonó y está abajo, hay que empujarlo. Ahora, ayer tenía un motor en su vida, hoy es una carretilla. ¿Sirve para algo esta persona? ¿Sirve para algo? Santiago lo describe en su carta y dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que está hoy arriba y mañana abajo, no va, no sirve, no sirve. Porque no sabe realmente dónde está parado, no sabe. El apóstol Pablo no quería gente fluctuante con él. Cuando hizo el primer viaje misionero, acá en el grupo de crecimiento van a empezar con el primer viaje, ¿no? Cuando hizo el primer viaje misionero lo llevaron a Juan Marcos con ellos. Juan Marcos era un joven que seguramente con su entusiasmo, con su empuje, se subió al barco de los misioneros, era sobrino del compañero de Pablo, sobrino de Bernabé, y dice: que venga, que nos ayude. Salieron, hacen la primera escala en la isla de Chipre, y se desanima y se va, y se va. Ahora, cuando usted forma un equipo misionero, sobre todo en aquel tiempo, donde realmente no era cuestión, estaban llegando a terrenos donde nadie conocía a Cristo. Iban 2 personas, llevaban una tercera para que los ayudara, y entonces en la primera de cambio, pum, se va a otro lado. Pablo sigue, hacen toda la obra, regresan, van a iniciar el segundo viaje, y Bernabé dice: lo llevamos a Juan Marcos, y Pablo dice: no. ¿Por qué? Porque no sirve, hasta que no alcance madurez no sirve, no sirve. No podemos llevar a una persona que nos va a dejar a mitad de camino, no podemos usar una persona así. Y Bernabé, como era el sobrino, le dice: no, pero llevémoslo, hubo problema entre ellos y se separaron. Ahora, la iglesia tenía que encomendar a alguien la obra, y le dijo: mire, nosotros lo encomendamos a usted, a ver, Pablo y Silas o quien sea, vayan. Pero no podemos tener fluctuantes. Lo que quiere decir que Pablo tenía la idea: el fluctuante no sirve, hay que esperar que madure. Ahora, si no madura nunca, pues no servirá nunca. En el caso de Juan Marcos, finalmente maduró y sirvió al final, sirvió. Pero hay otros que no maduran nunca. Y entonces, como estaba en el sub y baja, salimos y está eufórico porque va a ser la obra misionera, y después está abajo, Pablo dice: no sirve para el trabajo, no sirve para la obra misionera, no sirve para esto. Un hombre fluctuante no sirve finalmente para lo que Dios quiere. Ahora, hay un momento en que uno es apto. ¿Y cuándo es apto? Cuando deja de fluctuar. Porque después, en el momento que deja de fluctuar, comienza a crecer. En ese momento, en el momento que deja de fluctuar. Nosotros vivimos en una sociedad fluctuante. Es fluctuante la sociedad. Y muchas veces hay cristianos que se transforman en fluctuantes. Hoy están aquí, mañana están allá, pasado están allá. Bueno, esos no crecen nunca. Son inútiles dentro de la obra del Señor. El cristiano tiene que estar en un lugar y tiene que echar raíces y tiene que crecer y tiene que saber por qué está donde está. Por lo tanto, hay que bajarse del sub y baja. Hay que bajarse. Ahora, hay otros cristianos que no, que son distintos, que no les gusta el sub y baja, les gusta el tobogán. Entonces, el domingo suben la escalera y llegan a la gloria, ¿no? Están allí, están arriba. Pero resulta que cuando llega el lunes, bajan y están en la arena durante toda la semana. Y el domingo siguiente vuelven a subir y están arriba. Y el lunes vuelven a estar abajo. Es decir, son cristianos, pero fabulosos el domingo, que cantan, que oran, que todo lo demás, pero después usted lo ve en el día de la semana y son un pagano cualquiera. Fluctuantes. El cristiano es cristiano full time, tiempo completo. Es cristiano el domingo cuando alaba al Señor, es cristiano el lunes cuando trabaja,
cuando estudia, cuando está en un escritorio, cuando está detrás de un mostrador, cuando está como mecánico, sigue siendo cristiano, sigue siendo cristiano. Y si tiene un comportamiento cristiano el domingo, lo tiene que tener el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Porque si no, estamos viviendo en el tobogán. Subimos los domingos y después nos vamos y vivimos abajo. Y esto ya es un problema grave en nuestra vida espiritual. Se puede decir que el sub y baja tiene un problema leve, pero este ya es un problema grave, porque ya internalizó que el asunto es así: ser un santo el domingo y vivir como un pagano el resto de la semana. Cuando Pedro predica en Pentecostés al principio de la iglesia, los conciudadanos y los vecinos se acercan, lo escuchan, se convierten a Cristo. ¿Qué es lo primero que le dice Pedro? Bautícese cada uno, bautícese. ¿Qué significa bautizarse? Los judíos tenían bien claro esto del bautismo, porque no era una novedad de Jesús ni era una novedad de Juan el Bautista. Había sectas judías que ya bautizaban desde antes. El bautismo era una ceremonia donde alguien tomaba un compromiso público con algo. Cuando nosotros nos bautizamos, tomamos un compromiso público a vivir como cristianos, por eso nos bautizamos. Y todo cristiano ese día se bautizó. Cuando llegó Felipe a Samaria y la gente se empezó a convertir porque fueron perseguidos de Jerusalén y llegaron a Samaria, predicaron, dice, lo primero que hizo a los que se convirtieron, los bautizó a hombres y mujeres. Tomen el compromiso, tomen el compromiso. No es un asentimiento, juéguense tomando el compromiso del bautismo. Tomen el compromiso. Cuando Felipe, llevado al eunuco, que estaba volviendo en su carro por el desierto, camino a Gaza, y en ese camino a Gaza, Felipe interrumpe la marcha del carro y le declara quién es Jesucristo. Y él se entrega su vida a Cristo. Lo primero que dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? ¿Qué quiso hacer ese hombre? Quiso tomar un compromiso, y un compromiso en serio con lo que creía. El bautismo es ese, tomar un compromiso en serio con lo que uno cree. Por eso, si usted es cristiano, ha entregado su vida a Cristo y no se ha bautizado, tiene que pensar en esto. ¿Por qué no me bautizo? Porque no quiero tomar un compromiso público. Lo que quiere decir, voy a ser fluctuante toda la vida. No, uno tiene que tomar el compromiso público de acercarse y decir, yo soy cristiano. Porque en definitiva, en el bautismo hay una confesión de fe. Y la confesión de fe es, creo en el Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Nada más que eso, pero lo hacemos públicamente. Y estamos comprometiendo nuestra vida con el Señor para vivir como cristianos, para no fluctuar, sino para vivir realmente como cristianos. Santiago dice en el pasaje que leímos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Fíjese que Él dice, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los que están fluctuantes, les dice, limpien su corazón. Limpien su corazón. ¿Purificar qué es? Es limpiar. Es limpiar. Si alguien está fluctuante en su vida espiritual, Santiago le da el remedio. ¿Qué es lo que se purifica? Se purifica lo que está sucio, lo que está contaminado, lo que es pecaminoso. Esto es lo que se purifica. Dice, si usted está allí, tiene un doble ánimo, su corazón va un día para un lado y otro para el otro, dice, entonces purifique su corazón, límpielo porque está contaminado, está sucio, es pecaminoso. El corazón del cristiano tiene que estar puesto en una sola cosa y tiene que vivir como cristiano todos los días de su vida. Por supuesto que tenemos un montón de cosas, pero en el centro de nuestro corazón y de nuestra voluntad tiene que haber un corazón limpio.
Y hace ya unos cuantos años atrás, en el siglo pasado, en el siglo antepasado, no el pasado, sino el antepasado, en el siglo XIX, Kierkegaard dijo que un limpio corazón es aquel que está centrado en una sola cosa, en una sola cosa. Ese es un limpio corazón. El que ha entregado su vida a Cristo y su corazón está puesto en Cristo. Por lo tanto, va a vivir toda la vida. La limpieza de corazón significa tener un solo compromiso, que es un compromiso con el Señor. Si no, nuestra vida no va a ir hacia adelante. Por eso yo quiero invitarlos, ahora que estamos hablando de crecimiento en nuestra vida espiritual, de madurez espiritual, a que pensemos en esto. Los que no se han bautizado piensen si no llegó el momento de tomar un compromiso en serio con la fe. Desde los 12 años en adelante estamos bautizando. A los 12 años porque creemos que a los 12 años es el momento en que alguien ya puede tomar una decisión en su vida. Desde allí en adelante bautizamos. ¿Tomó usted este compromiso? Si no, piénselo. Y si usted siente que tiene que bautizarse, vaya, pase por la oficina y diga, yo siento esto, deje su nombre. Y por otro lado, todos nosotros, los que somos bautizados, seamos fieles al compromiso que hemos tomado. Hemos dicho que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Señor y nuestra guía. Vivamos entonces como cristianos, porque eso es tener un limpio corazón. Pensar en que somos de Cristo y no hay ninguna otra cosa en nuestra vida. Esa claudicación es prueba de inmadurez. Esa claudicación nos mantiene en el sub y baja o en el tobogán, pero todavía seguimos en la plaza. Y hay que salir de la plaza, ¿vio? Ya no estamos en edad de tobogán ni de sub y baja. Ya tenemos que ser gente madura. Y se espera de un cristiano que sea realmente una persona madura. Nos ponemos de pie.